cosas elegidas. ¿Empezamos? Sí. Bueno, pues buenos días y gracias por su presencia a esta comparecencia en la que le vamos a trasladar básicamente tres asuntos. Uno de ellos relacionado con la situación de falta de transparencia de las cuentas municipales del Ayuntamiento de Jerez. Una segunda aclaración en relación a lo que han sido el histórico de las obras del PROFEA, del antiguo PER y de los planes provinciales en la zona rural de Jerez. Y un tercero más en el ámbito político en relación a la falta de designación y de referente político, en este caso, del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, y ahora entenderán ustedes el porqué. El primero de ellos, ustedes recordarán que hace unos días denunciamos que como consecuencia de todo el montaje, todo el curso que ha hecho el Partido Socialista en relación al famoso informe de Hacienda del presupuesto municipal, un informe que recalcamos una vez más era favorable, recuerdan que hubo una sucesión de multiplicación de panes y peces, en el que el primer día decían que el ajuste era de 8 millones de euros, después que era de 16 millones de euros, y después se anunció el señor Galván diciendo que había que hacer un ajuste de casi 100 millones de euros en materia de presupuesto municipal. Y fue consecuencia de un informe que se había solicitado a la intervención en relación a lo que suponían las medidas, y ahí se descubrió un dato que es público, pero que hasta ese momento el gobierno del PSOE de Mami Sánchez no había hecho público, y era que el Ayuntamiento de Jerez, según el informe de intervención, tenía 100 millones de euros de facturas en el cajón, facturas no contabilizadas y facturas, por tanto, no presupuestadas, y facturas en las que no se daban cuenta de los gastos que había en el presupuesto. Bueno, pues en el día de hoy hemos tenido información y consultado los datos de Hacienda de que no solo la intervención municipal, sino que el propio Ministerio de Hacienda ha puesto claramente en evidencia, y aquí tienen el dato de lo que es el Ayuntamiento de Jerez, de que el Ayuntamiento de Jerez en el cuarto trimestre del 2016 tiene 99.600.000 euros de facturas pendientes de reconocer, facturas en el cajón. Esto hace además que, analizando los datos, resulte que el Ayuntamiento de Jerez ahora mismo es el segundo ayuntamiento de España con más facturas en el cajón. Segundo dato, primero, más de 100 o casi 100 millones de euros de facturas en el cajón que el Partido Socialista había ocultado y que se supo por el informe de intervención. Un segundo dato, que es que confirma Hacienda que efectivamente son 99,6 millones de euros de facturas en el cajón. Un tercer dato, y es que el Ayuntamiento de Jerez es el segundo ayuntamiento de España con más facturas en el cajón, pero lo más grave también es que a lo largo de este último año, del año 2016, los datos de Hacienda demuestran que el Partido Socialista ha aumentado en 23 millones de euros las facturas pendientes de reconocer y las facturas en el cajón. El PSOE de Mami Sánchez ha aumentado un 30% en un año las facturas en el cajón. Y estos son los datos que confirma el Ministerio de Hacienda. En el primer trimestre del 2016 las facturas en el cajón eran de 76,3 millones de euros, 76,378.000 euros para ser más exactos. Al final del segundo trimestre las facturas se incrementaron hasta 77.200.000 euros. En el tercer trimestre del año 2016 ascendió a 80.267.000 euros, y en el cuarto trimestre de 2016 las facturas han llegado a 99,6 millones de euros. En un solo año el Partido Socialista ha aumentado un 30% las facturas pendientes de reconocer o las facturas en el cajón. ¿Esto qué nos hace concluir? Pues claramente que el Partido Socialista está engañando a los jerezanos. Está dando una información en los medios de comunicación en relación a las cuentas que es totalmente contraria a lo que las cuentas del Ministerio de Hacienda tienen. Esto es importante también que ustedes sepan que esto es consecuencia de una modificación normativa que hizo el Gobierno de España
donde obligaba a la famosa cuenta 413 para que se supiera, porque los ayuntamientos no daban esa información, que se supiera cuáles eran las facturas pendientes en el cajón, y por lo tanto en este año 2016, como consecuencia de un ejercicio de transparencia del Gobierno de España, se está sabiendo cuál es la evolución y cuántas son las facturas que tienen los ayuntamientos en el cajón. Insistimos, el Ayuntamiento de Jerez ha alcanzado el lamentable récord de ser el segundo ayuntamiento de España con más facturas en el cajón de manos del Partido Socialista. Decirles además también que esto viene muy a colación con la última información que ha facilitado la señora Mamen Sánchez en relación a los 2 años de gestión del gobierno del Partido Socialista. La señora Mamen Sánchez decía hace unos días, el 14 de junio del 2017, un titular que les leo, ¿no? Un titular de una nota de prensa del Ayuntamiento de Jerez decía: la alcaldesa destaca el cumplimiento de objetivos en el Ecuador de la legislatura. Han sido 2 años sumando y creciendo. Y desde el Partido Popular añadimos y modificamos ese titular. Han sido 2 años sumando y creciendo las facturas en el cajón. El Partido Socialista en 2 años ha aumentado y ha seguido sumando y creciendo las facturas en el cajón. Además, decirles que sepan los ciudadanos que esto está completamente en contra de todas las promesas electorales que hizo Mamen Sánchez y el Partido Socialista. Aquí tenemos otra información de la página web que en su momento tenía Mamen Sánchez, que ya quitó, donde decía el Ayuntamiento de Cristal. Decía que iba a haber un ayuntamiento de cristal en el que todos los ciudadanos iban a saber hasta el último céntimo dónde se gastaba. Pues miren ustedes, después de estas promesas del ayuntamiento de cristal, tanto el interventor como Hacienda viene a poner en evidencia de que han ocultado durante prácticamente un año las facturas en el cajón, que han aumentado un 30%. Nosotros les pedimos al Partido Socialista que, por favor, y se lo decimos además por favor, que sean responsables con las cuentas municipales y que no vuelvan a asumir otra vez en la quiebra del Ayuntamiento de Jerez antes de irse, porque su actuación, no lo que dicen, sino lo que hacen, que es muy propio del Partido Socialista, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, es totalmente contraria a el buen hacer, la buena diligencia, la buena gestión de una administración pública, donde en un año se han aumentado más de 23 millones de euros de las facturas en el cajón. Casi 100 millones de euros de facturas en el cajón tiene el Partido Socialista. Hombre, habría que preguntarle a la señora Mamen Sánchez si esta información que daba en marzo del 2015, donde decía que Mamen Sánchez dará cuenta de su gestión a las asambleas ciudadanas si es alcaldesa, si va a dar cuenta en las asambleas ciudadanas de esos 100 millones de euros de facturas en el cajón que después de 2 años de gobierno nos ha dejado el Partido Socialista. Y por último, decirles también que volvemos a recalcar una y otra vez, y el Ayuntamiento no ha dado las explicaciones oportunas, que a día de hoy el Partido Socialista, desde que gobierna, no ha mandado ninguna de las cuentas al Tribunal de Cuentas. Han salido en varias ocasiones, pero volvemos a recalcar esa falta de transparencia en la gestión del gobierno del Partido Socialista. No solo lo dice el interventor, no solo lo dice el Ministerio de Hacienda, sino que también el Tribunal de Cuentas ha tirado de las orejas a Mamen Sánchez y al PSOE, porque en los 2 años de gobierno no han presentado ninguna de las cuentas al Tribunal de Cuentas. Juzguen ustedes si la realidad de lo que ha ocurrido es o no es conforme a lo que se está vendiendo por parte del Partido Socialista. 2 años creciendo, 2 años sumando facturas en el cajón, es el balance de la actividad económica del Partido Socialista. Y por lo tanto, decirles que pedimos una aclaración pública a Mamen Sánchez de esta información que hemos conocido del Ministerio de Hacienda. No han hecho ningún tipo de valoración una vez que se supo por un informe de intervención de los 100 millones de euros de facturas en el cajón del Partido Socialista, y es importante que los ciudadanos sepan que el Partido Socialista, cuando se vaya a este ritmo,
va a dejar pues, más de 200 millones de euros de facturas en el cajón, porque al ritmo que llevan están aumentando cantidades, diríamos, en una progresión geométrica desde que están gobernando. Dicho esto, nos gustaría también trasladarle un segundo dato en relación a la gestión de los últimos años del PFEA, del PER o de los planes provinciales de obra. Miren, les voy a dar un dato resumen de lo que ha sido la gestión en los 4 años de gobierno de María José García Pelayo y el Partido Popular. En la zona rural se invirtieron, con estos planes provinciales y con el PFEA, el antiguo PER, se invirtieron 7,5 millones de euros. Lo digo porque el Partido Socialista va a las variedades rurales, dice que ellos van a invertir, que por cierto es un dinero que viene del Gobierno de España, pero bueno, vienen a los ayuntamientos y es lógico y razonable, pero lo que no es comprensible es que encima digan que es que se están recuperando planes de obras del PFEA o de los planes provinciales porque en los últimos años de gestión, en este caso el Partido Popular, se habían perdido, cuando es completamente contrario a la realidad de lo que ha ocurrido. Precisamente fue el Partido Popular el que recuperó los planes provinciales y el que volvió a hacer la inversión en la zona rural, porque en los últimos años del anterior gobierno del Partido Socialista se habían renunciado a estos planes de ejecución de obras en la zona rural. Resumen, 7,5 millones de euros en el balance de los 4 años del Partido Popular con María José García Pelayo en la zona rural, que han supuesto y supusieron más de 65.000 jornales y 3.276 personas contratadas en las obras de los planes provinciales y del antiguo PER, del PFEA, en la zona rural. Pero para que esto no quede tampoco en una opinión, tenemos aquí, se lo vamos a hacer llegar, cuáles han sido las renuncias que el Partido Socialista hizo en los últimos años del balance de los años, diríamos, de Pilar Sánchez. El Partido Socialista en la época pre-Sánchez-Mamen con Sánchez-Pilar. En el año 2008 el Partido Socialista renunció en La Barca, Guadalcacín, El Torno, Estella del Marqués, Torrecera, San Isidro del Guadalete y Nueva Jarilla a 579.134 euros. Y tenemos aquí las obras: infraestructuras en barriada de la Mesa del Corral, la reforma en el parque de la calle de la Plaza del Roble en Guadalcacín, las mejoras de acceso a la localidad en Torrecera, el adecentamiento del terreno y cerramiento del recinto serial. Esto fue la renuncia de 579.000 euros en el año 2008. Pero es que en el año 2009, y tenemos aquí también los datos, renunció en las 7 entidades locales autónomas, en las 7 pedanías, a 651.400 euros. Este es el balance de gestión del Partido Socialista en la zona rural. Infraestructura de alumbrado en la calle Pozo en El Torno, construcción de una nave de almacén municipal en Nueva Jarilla, bueno, así en todas y cada una de las entidades locales autónomas. Pero es que en el año 2010 renunciaron a 666.283 euros en inversiones en la zona rural. El importe total de la renuncia de los años 2008, 2009 y 2010 ha sido de 1.696.817. Ese ha sido el importe total de la renuncia del Partido Socialista en los años 2008, 2009 y 2010. Casi 1.900.000 euros, 1,9 millones de euros que renunció el Partido Socialista. Y para que esto no quede en los cuadros que ha hecho el Partido Popular y que puedan decir que es que lo hemos hecho nosotros, aquí tienen ustedes las cartas que en aquel momento la señora, en este caso fue en el año 2008 y 2009, el señor Antonio Fernández Ortega, y en el año 2011 la señora Mari Carmen Martínez, renunciando a los años 2008, 2009 y 2010. Una carta del señor Antonio Fernández Ortega, dirigida en este caso a la Diputación Provincial de Cádiz, a la señora María Luisa Loal, firmada en el 1 de julio del 2010, con la renuncia de los planes provinciales del año 2008 y 2009.
Y aquí hay otra, también a la señora Eva Leal, de la Diputación Provincial de Cádiz, firmada por la señora Mari Carmen Martínez del Partido Socialista, renunciando a los planes provinciales del año 2010. Estos son los datos. Y a cada uno que después saque las conclusiones, pero estos no son los datos del Partido Popular, son los datos de la renuncia por las obras concretas, la renuncia de las obras concretas y las cartas de los máximos responsables o los responsables en aquel momento del Partido Socialista renunciando a esos planes. ¿Cuál es el balance de lo que estamos hablando? PSOE es igual a menos empleo y renuncia a las inversiones en la zona rural, y Partido Popular es igual a inversiones en la zona rural y aprovechar los fondos que vienen del Gobierno de España y de la Diputación Provincial. 7,5 millones de euros es el balance de inversión en la zona rural con los planes provinciales del PFEA en los años de gobierno del Partido Popular con María José García Pelayo, más de 60.000 jornales y 65.000 jornales, y 3.276 personas contratadas en la inversión en la zona rural. Y ahora la señora Mamen Sánchez, si no está de acuerdo con estos datos, que los aporte los datos que ella considere que fundamentan sus opiniones. Pero los datos están aquí, las cartas de renuncia del Partido Socialista están aquí, y el único partido que ha renunciado en la historia del Ayuntamiento de Jerez a las inversiones en la zona rural ha sido el Partido Socialista. Y por último, y antes de someternos a las preguntas que ustedes consideren oportunas, sí nos gustaría hacerles un balance que evidentemente escapa más allá de lo que es el balance puramente de la ciudad de Jerez, pero que por la importante repercusión que tiene en toda la provincia, creemos importante hacerlo también aquí. Nos llama poderosamente la atención, y con el máximo respeto a los procesos internos de los distintos partidos, que después del famoso Congreso Federal o Comité Federal o como se llame el Congreso que tiene el Partido Socialista, nadie del PSOE en la provincia de Cádiz haya salido a valorar los resultados para los representantes de la provincia de Cádiz en relación a ese Congreso, ¿no? Podemos entenderlo porque el peso institucional, el peso orgánico de los dirigentes del Partido Socialista de la provincia de Cádiz y de Jerez en el nuevo comité de Pedro Sánchez es prácticamente ausente. Entonces, podemos entender que nadie quiera salir a dar la cara, pero, insistimos, con el máximo respeto a los procesos internos, tenemos un problema en la provincia de Cádiz. Y el problema que tenemos en la provincia de Cádiz es que hay muchos retos por delante. La provincia de Cádiz y Jerez, pues tenemos retos, y ustedes lo saben, de seguir hablando y seguir culminando e invirtiendo en el mapa sanitario y la cobertura sanitaria en nuestra provincia, y aquí están los casos de Jerez, los centros de salud de la zona norte, el centro de salud de la zona centro, la apertura definitiva de radioterapia, el módulo quirúrgico del Hospital de Jerez. Tenemos problemas también de calidad educativa. Estamos teniendo ahora los problemas de que los niños les han dicho que no pueden, que dejen de ir al colegio por el calor que hace. Seguimos siendo la provincia con más aulas prefabricadas, más de 40. Tenemos problemas en el plan de apertura de centros. Apenas un 36% de los colegios públicos de la provincia y de Jerez tienen, diríamos, las actividades complementarias, el aula matinal o los comedores. Estamos hablando de que solo el 22% de los colegios en la provincia de Cádiz son bilingües, después de haber vendido el bilingüismo. Es decir, tenemos muchos asuntos en los que hablar, sobre todo teniendo en cuenta que hay administraciones como es la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, en este caso Jerez, que está gobernado por el Partido Socialista. Tenemos que hablar de infraestructura, los convenios de penetración de la carretera de Cartuja, de la Granja o la carretera de Estella. Tenemos que hablar de la Ronda Sur. Tenemos que hablar de la ITI, de esa iniciativa territorial integrada, de seguridad, de servicios sociales con esa residencia de mayores de la Granja con 5 plantas cerradas desde hace 12 años, del modelo productivo y evidentemente del gran reto que tenemos en la provincia de Cádiz y en Jerez de revertir las cifras de desempleo y que no seamos la provincia con el porcentaje más alto de desempleo de España. Bueno, pues para todo eso es importante tener referentes políticos en el principal partido, en este caso de la oposición, porque no ganó las elecciones.
Entonces, insistimos, con el máximo respeto a los procesos internos que tiene el Partido Socialista, necesitamos que alguien aclare en la provincia y en Jerez quiénes son las personas, los interlocutores válidos con los que hablar. Porque claro, ya Irene García no sabemos si es interlocutora válida. Y decimos esto porque además de que está desaparecida, no tiene, o parece que no tiene, el respaldo de la Dirección Nacional. Eso es un tema interno. Pero ¿cómo se pueden llegar o intentar plantear acuerdos con el Partido Socialista si no sabemos si después van a tener el refrendo de la Dirección Nacional? Entonces, hacemos una pregunta, en este caso, al Partido Socialista para que nos diga quiénes son los referentes del Partido Socialista de la provincia. ¿Tenemos que hablar con la señora Irene García o tenemos que hablar con la señora María Jesús Castro? ¿Tenemos que hablar con la señora Irene García o tenemos que hablar con el señor Rafael Román? Que nos digan con quién tenemos que hablar. Y sí decirles, y es lo que le quería avanzar, que hemos redactado una carta dirigida al señor Pedro Sánchez Castejón, el nuevo secretario general del PSOE en España, para que si en un espacio de tiempo sus compañeros de la provincia de Cádiz no se ponen de acuerdo en quién es el referente para poder tener una interlocución válida de cara a los retos de la provincia de Cádiz y de Jerez, pues que nos aclare, ¿no? Que el señor Pedro Sánchez nos aclare si tenemos que hablar con la señora Irene García o tenemos que hablar con la señora María Jesús Castro. Y humildemente, bueno, pues en un espacio de tiempo, si vemos que el PSOE no da la cara y no queda claro quiénes son los referentes políticos en la provincia de Cádiz, pues le pediremos mediante esta carta al señor Pedro Sánchez que nos aclare con quién tenemos que hablar, porque ahora mismo el problema del PSOE en la provincia de Cádiz es que no se sabe con quién hay que hablar, porque no sabemos quién realmente tiene el respaldo de la organización de cara a afrontar acuerdos, negociaciones para resolver los retos de la provincia de Cádiz. Dicho esto, por mi parte terminado, nos sometemos a las preguntas que ustedes consideren oportunas. Voy a disparar. Que si no me siento alienado. Hay que considerar que el Ministerio tenga contabilizado esos 100 millones de euros de facturas en el cajón en la causa de la retención del presupuesto de 2017. No. Vamos a ver. La normativa permite que en los presupuestos se vayan incorporando un porcentaje determinado de las facturas pendientes de aplicación. ¿Por qué? Pues porque históricamente en todos los ayuntamientos ha habido, por la gestión que se ha llevado, bueno, pues una serie de facturas que estaban pendientes de aplicación. De hecho, desde el Partido Popular, uno de las acciones que hicimos, porque así lo permitió el Ministerio, fue mecanismos para incorporar estas facturas que estaban pendientes de aplicación al fondo de proveedores. Sí, en un momento determinado, precisamente para acabar con ese crecimiento de las facturas pendientes de aplicación, se permitió desde el Gobierno de España ir incorporando a los fondos de ordenación las facturas pendientes de aplicación. ¿El problema cuál es? El problema es que eso se hace precisamente para que las facturas pendientes de aplicación disminuyan. Entonces, ¿cuándo ha aflorado en el Ayuntamiento de Jerez? Cuando los señores del Partido Socialista, para intentar culpar al Gobierno de España de las condicionantes que le ponían para aprobar el presupuesto, insisto, con un informe favorable, han querido aflorar, por error, evidentemente, error de estrategia, porque hasta ese momento no lo habían contabilizado, solo habían contabilizado un 30%, y han querido, para culpar al Gobierno de España, meter como posible ajuste la incorporación del 100% de la factura. Pero el Ministerio no obliga en el presupuesto a incorporar el 100%. El Ministerio lo único que hace es controlar la evolución de las facturas pendientes de aplicación. Y en el Ayuntamiento de Jerez, con el Partido Socialista, se han incrementado un 30% en este año. Pero no está condicionado a que incorporen el 100%, no. Es que el 100% ha aflorado
como consecuencia de esa estrategia que ha tenido el Partido Socialista de intentar culpar al Gobierno de España de una cosa que no era más que su incompetencia a la hora de gestionar. Y gracias a eso, gracias a ese error estratégico, mediático diríamos, que ha tenido el Partido Socialista, ha aflorado lo que nos tenía oculto, no solo al PP, no solo a la oposición, sino a todos los venezanos, y es que han aumentado hasta 100 millones de euros las facturas en el campo. Por cierto, se ha demostrado, termino a su pregunta, después de la última reunión, que lo que había era un problema de falta de documentación, que no le habían aportado la documentación al Ministerio suficiente. Es decir, parece que bien por falta de trabajo o bien con una intencionalidad clara, lo que han hecho ha sido no remitir la documentación que pedía el Ministerio de Hacienda para forzar una situación, un problema, e intentar después aparentar que lo solucionaba. El problema es que han sido tan descarados en esa puesta en escena que todo el mundo en Jerez se ha dado cuenta de que es imposible que un mismo informe un día diga que son 8, al día siguiente diga que son 16 y al tercer día diga que son 90. Sí, se les ha visto coloquialmente el plumero de que han engañado a Jerez y a los jerezanos con el tema de las cuentas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿qué información queréis? Porque hay tantas. ¿Qué información creéis que os mandemos? Tenemos preparado donde viene la evolución de la liquidación el último año, perdón, de las facturas pendientes de aplicación. Tenemos también los cuadros de las obras del profe y las cartas, por si las queréis, que se puede enviar. Y la carta de Pedro Sánchez no la voy a dar todavía. ¿Ya está? Bueno, Guillo, pues muchas gracias. Perdón. No, me gustaría que valorara la información que ha publicado los compañeros de la Voz del Sur, que han hecho público ese informe sobre Piscina Jerez y la venta de esas 7.000 entradas. Bueno, ahí el PSOE en ese tema se ha metido en un lío gordo, porque lo que ocurre realmente con Piscina Jerez se lo vamos a contar y llevamos 2 años siguiendo este tema. Lo que ocurre es que han subido las tarifas, ya lo denunciamos en su momento, han subido las tarifas de Piscina Jerez en contra de lo que marcan los propios pliegos. Y lo peor de todo es que previamente a la entrada en el gobierno hubo vinculaciones claras en organización de actos y de eventos del Partido Socialista con la actual gerencia de Piscina Jerez. Y cada vez que hemos pedido los motivos por los que se habían aumentado las tarifas, hemos pedido si se han iniciado expedientes de sanción o hemos pedido si se han iniciado expedientes de volver las tarifas a lo que dicen los pliegos, o no nos han dado la información o han atacado con el tema que usted dice, que ahora se lo voy a explicar. Y para el próximo pleno, y esa información es una reacción claramente del Partido Socialista por miedo a lo que viene en el próximo pleno, y le digo por qué. Porque en el último pleno el señor Cama nos facilitó un informe del Departamento de Patrimonio, después de 2 años, que ya es tiempo, donde el Departamento de Patrimonio decía que efectivamente lo que nosotros estábamos diciendo era verdad y que se habían subido las tarifas en el año 2015-2016 de forma contraria al Pleno. Y decía el informe de Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez que había que abrir un expediente sancionador y un expediente para que se volvieran otra vez las tarifas a lo que dice el pliego. Entonces en el Pleno lo hemos preguntado. Hemos preguntado para el próximo pleno si ese expediente se ha abierto. Y le voy a explicar también el porqué. Porque es que resulta que ya se han hecho públicas las tarifas del año 2017 de Piscina Jerez y las tarifas que se han hecho públicas del año 2017 de Piscina Jerez siguen manteniendo las tarifas subidas contrarias al pliego. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido en Piscina Jerez. Y la información que ha suministrado el Partido Socialista lo que está intentando es generar una cortina de humo o intentar de alguna manera generar confusión, y le digo por qué. El propio pliego, y no sé exactamente ahora en qué artículo, pero se lo podríamos dar, contempla, conforme al pliego, la posibilidad de que, ustedes saben que en los pliegos de las concesiones de la piscina, o sea cualquier tema, la empresa tiene que aportar una cantidad
y tiene que aportar también una retribución en especie, es decir, tiene que dar un número de entrada. Pero los propios pliegos del concurso, y no de ese, sino de todos, permiten, por eso se lo digo porque vienen los propios pliegos, permiten que si el concesionario aporta un mayor número de entradas, eso pueda ser compensado con la aportación que hace del canon. Porque en esas circunstancias los concesionarios pagan, aunque pagan en especie, y por lo tanto eso está perfectamente recogido en el pliego. Lo que no está recogido en el pliego es que se aumenten las tarifas sin que haya un procedimiento de aprobación, porque además eso sería cambiar las condiciones de la concesión. Y lo que es extraño es que desde que el Partido Popular denunció esto, y ya les digo que esto va a coger otros cauces distintos al político, teniendo en cuenta la actuación que está teniendo el Partido Socialista, es que después de 2 años consecutivos solicitando información y de 2 años dilatando las contestaciones y de 2 años en el que después de esos 2 años hay un informe de patrimonio diciendo que hay que abrir un expediente porque efectivamente las tarifas no se ajustan a lo que contempla el pliego, todavía no se haya hecho y se hayan anunciado las tarifas del 2017 iguales que las de los años anteriores fuera del pliego, y que el Partido Socialista no haya hecho absolutamente nada para arreglarlo. Entonces, entienda usted que esa información es una información sesgada y sacada de contexto cuando el pliego permite esas compensaciones en especie, pero lo que no permite el pliego es que se suban las tarifas como el Partido Socialista lo ha subido. Y además, miren, le voy a dar un dato más. Todavía el primer año se podría entender el argumento que decían de que el concesionario había intentado, había aprovechado el cambio de gobierno. ¿Vale? Todavía podemos creerlo. Pero cuando, que es dudoso teniendo en cuenta las relaciones que habían tenido, nosotros le pedimos que enseñaran la factura, no sé si ustedes recuerdan, nosotros le pedimos que enseñaran la factura de los actos que habían celebrado en Piscina Jerez, nos denunciaron o dijeron públicamente que nos iban a denunciar los juzgados. Yo personalmente dije que probablemente ahí podría haber un caso de supuesta financiación ilegal del Partido Socialista en Jerez, eso lo dije yo. Nos amenazaron con llevarnos a los tribunales, no nos han llevado a los tribunales, pero lo que es extraño es que todavía el primer año, mire, es raro, pero todavía se podría entender, pero que después de haberlo denunciado públicamente, después de haber preguntado en los plenos varias veces, se le permitiera en el año 2016 seguir con las tarifas por encima del pliego, y que después de un informe de patrimonio diciendo que efectivamente están por encima del pliego, se anuncien de nuevo las tarifas en el 2017 fuera del pliego, eso ya no es una casualidad, eso ya empieza a tomar tintes bastante sospechosos. No sé si le contestaba. En su caso, ¿podrían confirmar o aclarar si compraron esas entradas? No, la compensación. ¿De dónde sale todo la compensación de entradas es algo permitido y que se hace en todas las concesiones. Se ha hecho ahí, en la ciudad de los niños, pero eso está conforme a los pliegos. Es decir, si el pliego dice que hay que dar 1000 y se piden 3.000, pues eso después se asignan conforme a los criterios de bienestar social, a los criterios de participación y demás, pero eso es algo que está permitido. Vamos, que se hace y se ha hecho no solo ahí, sino en otras concesiones, y que está reflejado en los pliegos. Otra cosa es que se intente dar una opinión de que eso no se puede hacer. No, es que sí se puede hacer. No sé si le contestaba a la pregunta. Lo que tienen que explicar es por qué no han cambiado, no han vuelto atrás otra vez las tarifas, que eso sí que no se puede hacer. Y por cierto, también les digo en ese caso, no sé si es un documento eso o no, pero hemos identificado, y se lo dijimos en el pleno, un documento falsificado en el expediente. Un documento precisamente que apareció en el expediente un día después de la denuncia que hizo Lidia Menacho, con un supuesto acuerdo, no sé si es exactamente el que ustedes han presentado o no, es otro documento, me dice Alfonso, un documento que apareció en el expediente justo un día después y que es con fecha anterior
a la incorporación al expediente y que está perfectamente demostrado por los metadatos que ese documento se había creado con posterioridad a la fecha. Y aparte, lo que dice Alfonso, se incorporó al expediente sin fecha de entrada ni sello de registro en el ayuntamiento. Por eso es normal que el Partido Socialista esté nervioso con este tema, porque se va a convertir en un caso complicado para el Partido Socialista. Entre muchos otros. Muy bien.